Damos la bienvenida nuevamente a los que nos visitan por primera vez. Somos una comunidad que quiere amar al Señor, buscando amarnos unos a otros y servir al mundo. Tiene como un eco, parece, no sé si el micrófono es eso. Y en eso queremos amar al Señor y por eso estamos acá. Y también estamos acá porque queremos también amarles a ustedes y amar a la comunidad que está acá en Machalí, con el amor de Cristo, por cierto. Así que eso, siéntanse bienvenidos. Está un poco inestable esto. Y a propósito de esto inestable, lo inestable que son nuestras vidas también, ¿cierto? ¿Han pensado en eso? Que a veces andamos contentos, a veces andamos afligidos, angustiados o cansados. Hoy día conversando con un amigo temprano, me preguntaba cómo estaba y yo generalmente uno tiende a decir, sí, estoy bien. Pero no siempre uno está bien. Y le dije, en realidad he estado como cansado, agotado. Pero físicamente es la pregunta al tiro. No tanto, en realidad un poco de todo. Y yo pensaba, es bueno a veces estar cansado. No es malo. Es bueno estar también cansado, frágil y dependiente, ¿no? Porque la otra vereda es esta, siempre estoy bien, o siempre estoy haciendo las cosas bien. A veces, cuando estamos agotados, cansados y dependientes, es cuando más experimentamos el amor de Dios en nuestras vidas. Y a propósito de esta inestabilidad, de este pseudopúlpito, lo bueno es que estamos delante de la palabra del Señor, que es lo más estable que tenemos para nosotros. La palabra de nuestro Dios. Así que, bien, oremos. Vamos a orar para que el Señor nos dirija en lo que hoy nos quiere hablar. Señor, eres tan bueno, Señor. Eres tan bueno. Permite, Señor, que a través de la predicación de tu palabra, tu Santo Espíritu que está en medio de nosotros pueda hablar a nuestros corazones. Mientras intentamos, Señor, disponernos delante de ti, que tú obres a lo más profundo de nuestro corazón mientras meditamos en tu palabra, Señor. Señor, confesamos que lo necesitamos urgentemente. Permite que esto no sea un momento más donde venimos a la iglesia, sino que sea un encuentro real contigo, Señor. Bajamos todas nuestras barreras, todos los escudos que a veces colocamos en nuestro corazón, Señor, y nos rendimos a tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Déjenme hacer una pequeña introducción para los que están por primera vez. Estamos predicando en el libro de Nehemías. Una serie, y ya vamos en el capítulo 2, ya recién lo leímos, ¿cierto? Y Nehemías va junto con otro libro que se llama Esdras, ¿ya? En el fondo, originalmente son un mismo rollo. Suena raro eso, ¿cierto? Pero son un mismo libro que nos narran una sola historia. Y si uno pudiera pensar en la historia bíblica, en el drama bíblico de Génesis a Apocalipsis, ubicándonos principalmente ahora en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento es... ¿Del Antiguo Testamento? Ayúdenme. ¿Ah? ¿Malaquías o Zacarías? Algunos están mirando la Biblia. En ese periodo de la historia, uno va mirando que Nehemías, Esdras y Nehemías como mismo rollo, es como la culminación de la historia del Antiguo Testamento. Termina el Antiguo Testamento y ocurrieron 400 años, llamémosle así, de silencio. Y después viene este rey tan esperado que fue anunciado en el Génesis, después que Adán y Eva pecaron, ¿recuerdan? Pecaron en capítulo 3
y Dios les dice, da una sentencia a la serpiente, le dice que ella se va a arrastrar, etcétera, y todo eso, pero dice que la simiente de la mujer, Eva, que la simiente estaba identificada como un rey, como Cristo, le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Es un golpe letal. Y ella le va a morder el talón. La serpiente le va a hacer un daño mínimo. Desde ahí es el primer anuncio de estas buenas nuevas que predicamos todos los domingos acá. Que hay salvación, que hay redención únicamente en Cristo por la fe. Y que no podemos ganar esa salvación, sino que es por gracia y por la misericordia de Dios. Entonces, desde ahí se empieza a narrar toda una historia de un rey que viene, que se está esperando. Y Nehemías, con Esdras, nos están relatando la historia de un pueblo de Dios que, producto del pecado de ellos, están en exilio. No están en el lugar donde Dios quería que estuvieran, en su ciudad santa, con un templo, con los muros y con la presencia de Dios habitando en medio de ellos. Ellos están en exilio. Y han habido varios intentos por reconstruir la ciudad. El primer intento vino por un hombre, un liderazgo llamado Zorobabel, que viene a reconstruir el templo. ¿Y quién le dio autorización a Zorobabel para reconstruir el templo? El mismo rey que va a estar conversando en un ratito más con Nehemías, el rey Artajerjes. Le permite, pero después pasan algunas cosas que impiden la reconstrucción del templo. Perfecto. Después viene otro retorno con el liderazgo de Esdras. Y Esdras era un sacerdote que viene a reconstruir la moralidad, llamémosle así, viene a reconstruir la enseñanza, viene a enseñar la palabra de Dios al pueblo de Israel. Y este tercer retorno viene aquí precisamente con el libro de Nehemías, donde Nehemías, como dijimos la semana pasada, era un copero del rey. Él era un judío, pero había nacido precisamente en el reino de Persia, entonces nace en exilio. Pero era un judío, era alguien que amaba a Dios y que tenía esta promesa de que este futuro rey que vendría a gobernar a través de la justicia y la paz. Estaba ahí. De pronto, entonces, ahí estamos, ese es el escenario que Dios va a ocupar ahora a Nehemías para reconstruir los muros de la ciudad. Entonces, el verso 2 dice así, capítulo 2, verso 1 y 2. Aconteció en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. Así que el rey me preguntó, ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Miren qué interesante. Entonces, la escena es, Nehemías tenía que probar el vino, como ya lo dijimos, esa era su pega. Su pega era tomar el vino antes que el rey. Porque naturalmente en ese tiempo había muchos intentos de derrocar al rey y él, imagínense la pega que tenía, interesante, pues todo el día estaba expuesto a la muerte. Entonces estaban tomando, probó el vino, está ok, se lo pasaba al rey y en esa conversación, en esa cercanía, el rey lo notó que algo le pasaba en su aspecto. Y como lo conocía, observen cuántas veces se repite una palabra en el relato. Aconteció en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. Así que el rey me preguntó, ¿por qué está triste tu corazón? Tú no estás enfermo, eso no es más que tristeza de corazón. 3 veces. Y en el verso que viene, una vez más, él dice, ¿cómo no voy a estar triste? Y ahí empieza a relatar la razón de la tristeza de su corazón. Ahora, mientras luchaba con este texto en la semana, porque de verdad que estaba luchando para poder entender cómo encontrar a Cristo en el texto, más que enseñanzas morales. Entonces, me llamó la atención por qué se repetía la palabra tristeza. Y lo interesante de eso es que para el mundo hebreo, la palabra tristeza no es como la entendemos nosotros, como el estado
emocional, llamémosle así, por haber vivido una circunstancia difícil o estar viviendo algo. Estás triste, perfecto, estoy triste porque algo está pasando. No. Es mucho más rica la interpretación o el entendimiento de la palabra tristeza. De hecho, esa palabra tristeza es la misma palabra que se ocupa en Génesis 2:17, para los que están tomando apuntes. Y esto es muy interesante, no es un dato técnico nomás teológico. Es para mostrar qué es lo que está mostrando el texto ahí. Y en Génesis 2:27 dice, Dios está diciéndole a Adán y Eva que pueden comer de todos los árboles del huerto, menos de uno. ¿Y cómo lo describe? El árbol del conocimiento del bien y del mal. La palabra mal es la misma palabra ocupada ahí para tristeza, la tristeza que tiene Nehemías. Bien, pero no solamente eso. En Génesis, el Señor dice que el día que de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, si es que comen, ¿cuál es el resultado? Morirán. Entonces, esa palabra está siendo ocupada para describir una realidad. Quédense con eso, para describir una realidad. No lo quiero describir todavía. Y es por eso que en Génesis 6:5 más adelante, también el autor de Génesis nos narra y nos describe de una forma muy hermosa, pero muy al hueso de nuestro corazón. Esta realidad dice, el Señor vio que la maldad era mucha de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos del corazón era solo hacer el mal. Esa descripción es un poco antes de que ocurriera el diluvio en el mundo. Y por eso más adelante el profeta Jeremías también describe de una forma muy concreta la realidad de esta palabra tristeza y de esta palabra mal en Génesis. Dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Por lo tanto, entonces, lo que el rey le está diciendo a Nehemías, Nehemías, tú no estás enfermo, tú estás roto, estás quebrado en tu corazón. La palabra corazón también para los primeros lectores no era solamente algo romántico como nosotros decimos, oye, sentí algo en el corazón, sino que es el centro de toda la voluntad, del pensamiento, de la razón, de la toma de decisiones, de la lealtad. Por eso, el gran mandamiento de Dios al pueblo de Israel es ama a Dios con todo tu corazón. Está diciendo que el mandato máximo para nosotros como creyentes es completamente todo nuestro ser entregado al Señor. Pero acá lo que está diciendo el rey Artajerjes, mirando el rostro de Nehemías, tú estás quebrado. Todo tu ser completamente está quebrado. Ahora, eso es precisamente la razón del quebranto, de la rotura del corazón de Nehemías, es por una causa. ¿Cuál es la causa? Nehemías le dice, ¿cómo no voy a estar triste? Si la ciudad donde están sepultados mis descendientes, llamémosle así, está en desolación. Esa es la palabra que ocupa. Las puertas derribadas a fuego, pero la palabra es desolación. El estado de la ciudad es desolación. Y me fui a mirar la palabra desolación. ¿Y saben lo interesante que esa palabra nos muestra? Es una ciudad en silencio. Hay una película muy antigua, no sé si la vieron, que me la imaginé, es esta película de Will Smith. Ustedes son más buenos para las películas que yo. ¿Cómo? Soy Leyenda. ¿Todos la vieron? Sí, la gran mayoría. Ahí se ve que el mundo está en desolación porque ustedes perciben algo. Silencio constante, todo el rato, silencio. Hasta que de a poco se empiezan a escuchar los bichitos esos que andan escondidos. Pero es silencio. Piensen en este concepto. La ciudad de Jerusalén está en exilio, pero la ciudad está en silencio, está desolada, producto de su desobediencia. Dios les dijo, si ustedes me aman y ustedes obedecen mis mandamientos,
van a disfrutar de mi presencia. Pero si ustedes no los hacen, va a venir una nación extranjera y los va a tomar cautivos, y es lo que pasó. Entonces, la ciudad está desolada, está en silencio, producto de la desobediencia del pueblo. Y yo pensaba, ¿qué aplicación tiene eso para nosotros? Yo no sé por qué tipo de silencio tú estás pasando. Yo quizás estoy pasando por un tipo de silencio, por un tipo de quebranto. ¿Saben qué? Esa ciudad que estaba ahí, en ruinas, en silencio y desolada, estaba ahí precisamente para que el Evangelio resplandeciera, porque necesitaba a un Salvador. Esa ciudad estaba ahí en la Escritura, no para mostrarnos una enseñanza histórica nomás. Esa ciudad en desolación eres tú y soy yo. Que el silencio a veces de Dios, el quebranto, la rotura de nuestro corazón nos hace bien, porque podemos percibir a Dios de otra manera. A veces usted y yo pensamos, Dios me abandonó, no escucho a Dios, no estoy percibiéndolo. ¿Por qué Dios no responde mis oraciones? ¿Por qué no cambian las circunstancias? Dios está obrando en el silencio. Dios está trabajando en el silencio en nuestras vidas. Pablo lo diría en Filipenses 1:6. Estoy persuadido de esto, de que aquel que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa perfección es formar a Cristo en nuestra vida, en nuestro carácter. Principalmente cuando a veces estamos en el silencio, cuando estamos débiles, cuando estamos necesitados del Señor. Bien, entonces, ahí, eso era lo primero, una ciudad desolada. Eso es lo que aparecía atrás, ¿no? Y lo segundo y último que encontramos en el texto está en los versos que siguen. Esto es muy interesante porque el Kelo, sin yo hablar del Kelo de lo que iba a predicar, el Kelo estuvo predicando todo el rato. ¿Qué decía el Kelo al principio? ¿Recuerdan, no? Kelo, ¿qué estabas diciendo al principio? ¿Dios tiene el control? ¿Dios tiene el control? Entonces, lo primero que dijimos es una ciudad desolada que necesita la gracia, llamémosle así. Y lo segundo es, ahora hay un Dios que tiene el control. Cuando uno lee este drama bíblico, está leyendo la historia bíblica, uno se va dando cuenta que hay muchas cosas, como diría, pero ¿por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué Dios permitió tanta injusticia en el Antiguo Testamento, que murieran tantas familias, niños inocentes y muchas cosas que ocurrieron? ¿Por qué Dios permitió a José, por ejemplo, conoce la historia de José, fuera vendido por sus hermanos? ¿Lo tiraran a un hoyo? ¿Que lo despreciaran? ¿Y que sufriera? Pero después la historia de José nos muestra que Dios tenía un propósito en la vida de José. Y permitió que José fuera vendido por sus hermanos, que sufriera y que estuviera en un hoyo y que fuera rescatado de ahí del hoyo. También son puras imágenes del Evangelio. Dios permitiendo situaciones también en nuestra vida que no entendemos para aplicar y mostrar el Evangelio en nuestras vidas. Pero Dios tiene el control. Observen el verso 4 y 5. Volvamos a Nehemías, verso 4. Entonces el rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Recordemos quién es el rey Artajerjes. Se muestra ahí como el rey más poderoso del mundo conocido. Si un copero estaba triste en presencia del rey, era muy sospechoso porque si estaba triste en su cara, algo estaba planeando, es posible, que estaba planeando quizás el asesinato del mismo rey. Entonces, ¿qué es lo que los reyes podían hacer? Mandarlos a matar.
Entonces, Nehemías estaba arriesgando su vida al ser honesto y su tristeza la estaba mostrando y estaba ahí. Y el rey finalmente le dice, bueno, ok, estás triste porque tu pueblo está triste. Entonces, ¿qué es lo que pides? Observen lo que dice. Nehemías podría haber dicho al tiro, ya te voy a pedir todas estas cosas. Mira, esto, ¿en serio me vas a dar lo que yo te pida? ¿No? Observen en el texto lo que dice. Así que oré al Dios del cielo. Antes de responder, él oró al Dios del cielo, aquel que tiene el control, el gobierno de todo el cosmos. Aquel que tiene el control, el dominio y que está guiando cada uno de nuestros pasos. ¿Cuesta entender eso? Dios está preocupado de las cosas que están ocurriendo allá en Medio Oriente, ¿no? Dios que está al control, el gobierno de cada detalle de nuestra vida, como lo vamos a ver ahora. ¿Por qué Nehemías ora antes de responder? Fácil, po. ¿Qué es lo que debiéramos hacer todo el rato nosotros? Déjenme, antes de responder, ¿por qué él ora antes de responder? ¿Cuánto tiempo estuvo Nehemías? Recuerden el capítulo 1, que Nehemías se sentó, está afligido también de corazón por las noticias de sus amigos de la ciudad, ¿cierto? Y después ora, dice que estaban ayunando y orando. Esa es la realidad de Nehemías del capítulo 1. El capítulo 1 nos dice que eso ocurrió en el mes de Quisleu. Un nombre en realidad para decirnos que era una parte, se separaban los judíos que estaban en exilio, los separaban en esos nombres extraños. Y Quisleu era precisamente la quincena de noviembre, por ahí. Y en ese periodo del tiempo no era verano como acá, sino que era invierno y estaba ahí tranquilito, sin problema, Nehemías estaba ahí. Pero el texto dice que estaba en el mes de Quisleu, no solamente por una cuestión histórica, que lo presenta ahí, sino que en el capítulo 2 dice ahora Nehemías está en el mes de Nisán. ¿Por qué? Pasaron 5 meses, 4 meses, y ahora está nuevamente Nehemías frente al rey. ¿Qué significa eso? Algo nos dice. 5 o 4 meses que él estuvo ahí con el corazón roto, quebrado, orando, pensando, descansando en el Señor, confiando en que Dios tiene el control de todas las cosas, reposando su corazón en Dios, no intentando manipular nada, descansando, reposando en la providencia de Dios, en que Dios tiene el control de todas las cosas, de cada detalle de nuestra vida, hasta que llega el momento que Dios también pone ahí. Y como ya tenía bueno el wifi con Dios, entonces lo primero que hace, oró, tiene que hacer una segunda oración. Señor, ayúdame, este es el momento, ok. Pasó un tiempo, tuvo paciencia, estuvo en esa paciencia, el Señor estuvo forjando el corazón de Nehemías, para que llegara el momento donde él tenía que saber responder. Y antes de responder, él ora. Entonces, ¿qué es lo que la oración hace? La oración nos ayuda a sensibilizarnos y ver cómo Dios está obrando. Me sintoniza con Dios. Ok, nuestras hijas no nos hacen caso. Eso es muy común, pero posiblemente a nosotros como padres nos pasa. Que nuestras hijas constantemente como que no entienden las órdenes, como que nosotros le estamos hablando en otro idioma. Ok, apaguen la tele y con ese tono, queridas hijas, las amamos tanto, son el tesoro de nuestro corazón. ¿Pueden apagar la tele, por favor? Tienen que estudiar, con ese tono. Y como que ellas ven todo lo contrario, ven a un ogro, ven a los padres como autoritarios y ven como que no le estamos obedeciendo. Ellas, como que nosotros queremos
somos solamente padres que damos órdenes. ¿No es así? Entonces, pensando en esto, siempre converso con mi esposa antes de predicar, para que me pueda como aterrizar un poco y decir, ya aterricemos la predicación. Dame una ilustración. Y me dijo, hoy hay un pasaje de Bluey. ¿Conocen eso, Bluey? O si no, tengo que contextualizar. Bueno, Bluey, para los que son papás y tienen hijos chicos, es una muy buena serie, que es casi para adultos, pero en monitos. Es una serie australiana. Y constantemente son capítulos cortos de 10, 8 minutos. Alguna enseñanza están dando. Siempre están enseñándole a los padres a ser mejores padres, a los hijos a ser más obedientes. Y el capítulo se llama algo de muestra, algo así, como muestra lo que enseña, muestra y cuenta. El contexto es el siguiente, es que el papá está dándole instrucciones a sus hijas. Están comiendo y, los niños empiezan a cuestionar la autoridad del papá y empiezan a decirle, pero ¿por qué todos órdenes? Porque bueno, por esto, y empieza a darle razones y ellos empiezan a numerar, ¿viste? Otra orden más, otra orden más, otra orden más. Y él iba choreado, perfecto, lo llaman por teléfono y justo va a comprar una tabla de surf, van a comprar. Hijas, ¿me acompañan a comprar la tabla? Ok, felices de que la acompañen. Y van en el auto y coloca el famoso Waze para que lo dirija. Y van ahí a buscarlo y él empieza a decir, el Waze me está dirigiéndose a la derecha. Y él empieza y le muestra la cara como, voy a hacer lo contrario, me voy por la izquierda. No, papá, empieza la niña atrás, tienes que hacerle caso al satélite y todo eso, porque el satélite sabe para dónde es la dirección. No, voy a hacerle caso, para allá, para la izquierda. El güey le decía hacia la derecha, él para la izquierda. Para los que están pensando, nada de política, ya, tranquilo con eso. Uno para la izquierda o para la derecha, o para adelante, no para atrás. No, ok, para todos lados. Y él todo el rato anduvieron divagando. Pero papá, tienes que hacerle caso a Waze porque finalmente eso es lo que te va a llevar a la dirección correcta. Ok, no. Y el papá insistió. Con tal que, al fondo, lo que quiere enseñar es que los papás tienen razón. Que en el fondo esta voz que escuchamos de parte de Dios, obedecemos porque confiamos en que Dios es bueno y que tiene el control. Pero ¿cuál es nuestra naturaleza? Señor, a ver, ¿por qué no te bajáis un poquitito de tu trono y me dejáis sentarme a mí, por favor? Fuerte, ¿eh? Yo lo dije de una manera un poco más natural, pero piensen lo fuerte que es cuando nosotros intentamos tomar el control sin llevarlo en oración, sin decir, Señor, aquí están, no sé qué hacer. Y vivimos nuestras vidas sin depender del Señor. Estamos diciéndole, bájate del trono. Yo tengo que estar ahí. Tremendo. Entonces, tienen que ver el capítulo muy bueno de Bluey, muy bueno. ¿Qué ocurre entonces cuando queremos tener el control de las cosas? Lo que a mí todo el tiempo me pasa. Me canso. Me agoto. Se me acaban las fuerzas. Me frustro. Y mi esposa termina orando por mí. ¿Literalmente? ¿Literalmente? ¿Dónde están los esposos acá? ¿Saben de lo que estoy hablando, no? ¿No es así? Nos afanamos, nos angustiamos, nos agotamos. Y cuando Nehemías dice oré al Dios del cielo, eso nos recuerda que Dios tiene el control. Dios tiene el control en nuestras vidas. No el rey de Persia, que era un rey poderoso, no las circunstancias, que son circunstancias, no una enfermedad, no un conflicto, no una sensación de ¿cuándo va a cambiar? ¿Cierto? Nos pasa eso, ¿no? Cuando el otro cambie,
yo voy a estar bien. No podemos cambiar ni nuestro propio corazón, ni vamos a poder cambiar al otro. Dios tiene el control. Dios es Señor y soberano, y Él sabe muy bien lo que está haciendo. Podemos confiar en Él. Podemos confiar y descansar en Él. Miremos nuestra vida hacia atrás. Algunos expertos nos dirán, no, es que en el pasado algo te afectó y por eso eres así. Es probable, pero cuando nos ponemos los lentes del Evangelio, de que Dios tiene el control y que es soberano y Él está dirigiendo el mundo entero y también nuestras vidas, miramos hacia atrás y ¿qué vemos? La gracia de Dios, permitiendo, cuidándonos. Ahora podemos entender muchas cosas que en el pasado ocurrieron y que causaron dolor a nuestro corazón. Hoy día, es probable que sí, es probable que no. Tú puedes decir, fue pura gracia del Señor lo que viví. Miras al pasado y ves cómo Dios te recogió de pura gracia. Cómo Dios tuvo misericordia cuando tú y yo íbamos camino a un precipicio, haciendo nuestra voluntad, sentados en nuestro trono. Y Dios nos rescató, nos abrazó, nos consoló, nos fortaleció. Miras al pasado, gracia, Dios tiene el control. Cuando miramos el presente hoy, no sé, gracia también, Dios está en control. Y cuando miramos el futuro, que nos gusta mirar el futuro, hoy día se han dado cuenta que hoy día lo que está de moda hablar es acerca de los ovnis, ¿cierto? Y hay está lleno internet de puros mensajes así de que esto, y que están con algunos pastores en otros países, y que va a ocurrir tal cosa, y perdemos el tiempo escuchando cosas. Pero yo decía, ¿eso puede atentar en contra de mi fe genuina en el Señor? ¿Eso va a atentar y va a traer preocupación por el futuro? Si yo sé que Dios es Señor, que Cristo está sentado en su trono, que Él está gobernando y que un día volverá. No. Entonces, cuando miramos al futuro, también podemos pensar que hay gracia pasada, gracia presente para enfrentar las dificultades, para la lucha contra nuestro pecado. Hay gracia para sostenernos cuando estamos cansados. Hay gracia presente ahora que se demuestra y que se muestra muchas veces en la comunidad entre nosotros, sosteniéndonos, dándonos un consejo, conversándonos, tomándonos un cafecito, hablando, orando, acompañándonos. Hay gracia para el presente y gracia para el futuro. Y finalmente, del verso 6 al 8, dice, y el rey me lo concedió. Necesito ir allá, ok, lo concedió. ¿Pero por qué? El verso 8 está la clave del pasaje, y está la clave de Nehemías, y está la clave de toda la Escritura. Observen. El Señor o el Rey me lo concedió, dice Nehemías, porque la mano bondadosa de Dios estaba sobre mí. La mano bondadosa de Dios es lo que se podría decir, y los estudiosos llaman la providencia de Dios. Suena bonito, la providencia de Dios. No es nada más para decir, o sea, la providencia de Dios, una doctrina que está en toda la Biblia, para decirnos que Dios es Señor de todo, que Él está dirigiendo, que Él está sustentando, que Él está cuidando a toda la humanidad y que Él está dirigiendo el destino de la humanidad a su fin mayor, donde Cristo sea honrado y glorificado en nuestras realidades, pero también en el mundo entero y en la creación. Entonces, déjenme detenerme aquí un poquito, que era como raro, ustedes leyeron, ¿cierto? Si lo puedes volver ahí donde está el texto del verso 6 al 8. Es como que, ok, te voy a dejar ir a la ciudad, dice el rey, a Nehemías. Ok, y ahí como que Nehemías se aprovecha y empieza a decir, ok, pero también necesito que me des un permiso para pasar por las ciudades.
También dame un permiso para hablar con un tal Asaf, que está a cargo de todo el bosque real que está ahí para poder sacar una buena leña para poder construirlo. No. Todo lo que tengo que construir, y da el detalle, todas las cosas. Construir las puertas, construir lo que se cayó, e incluso dice para construir la casa donde voy a estar. Y el rey le concede cada uno de los detalles. Yo decía, ¿por qué están cada uno de los detalles ahí? Y es precisamente para eso, para mostrarnos de que Dios no es un Dios que le dio cuerda al reloj del mundo. Y se fue. Ahora, ¿saben qué, chiquillos? Arréglensela como puedan. Yo ahí los dejo y me voy. Me voy a ir a vacacionar y voy a hacer mis cosas, ¿no? Estos detalles tan minuciosos ahí nos muestran de que Dios está al mando y está dirigiendo y guiando la historia de la redención y también nuestras vidas. Solo un detalle. Dice que cuando estaba ahí el rey y Nehemías estaba ahí tembloroso, orando, pidiéndole permiso para ir a su ciudad, dice que la reina estaba al lado del rey. Dije, ¿por qué está ese detalle ahí? Y claro, pues los historiadores, eso no está ahí, pero los historiadores muestran que en ese contexto, cuando los reyes estaban acompañados de sus esposas, estaban más dóciles, llamémosle así. Y permitió que él estuviera más dócil, estuviera la reina ahí, para que él estuviera más dócil. Y hasta en ese detalle, Dios estaba ahí. Dios permitió que el corazón de Nehemías estuviera roto. Dios permitió que el rey viera en el rostro eso y que le diagnosticara: tú estás quebrado de corazón, tu corazón está dolido. Pero Dios permitiera que Nehemías dijera: estoy quebrado porque la ciudad de mis familiares está desolada, está en silencio. ¿Cómo no voy a estar así? Dios permitió eso. Dios permitió que la reina estuviera ahí. Dios permitió que el rey le diera cada uno de los detalles. Dios, el Señor obrando ahí. Entonces, la conclusión es esta. Si Dios movió el corazón de Artajerjes, el rey, para que le diera todo lo que Nehemías necesitaba, el rey más poderoso de la tierra, la pregunta es, ¿qué circunstancias en nuestra vida pueden estar fuera de su control? ¿Lo ven? Ninguna circunstancia en nuestra vida está ni estará fuera del control absoluto, soberano y bueno de nuestro Dios. Conclusión, entonces. Conclusión. Nuestra tentación, al ver no solamente este pasaje de la Biblia con Nehemías orando y dependiendo del Señor y cómo Dios está obrando, nuestra tentación es decir, ok, tenemos que ser como Nehemías y tenemos que orar para que Dios levante muros en nuestro corazón y nos proteja. Esa es nuestra tentación. No, porque nos perdemos el mensaje central de la Biblia. Lo que nosotros necesitamos no es que Dios reconstruya muros y nos proteja de circunstancias, de situaciones. Lo que tú y yo necesitamos es lo que el profeta Ezequiel dice en el capítulo 36. Lo que tú y yo necesitamos es un nuevo corazón. Vamos a ver al final de Nehemías que Nehemías termina tirándole el pelo a algunos hermanos que estaban ahí. Obedezcan. Está enojado. Y vamos a ver en el patrón que una y otra vez ellos vuelven a dejan de confiar en Dios. ¿Qué es lo que necesitamos, usted y yo, para amar a Dios con todo el corazón? Una nueva realidad, un nuevo corazón. Y eso es lo que precisamente Ezequiel nos dice, está aquí atrás. Además, observen los énfasis, les daré un nuevo corazón
y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. 6 palabras que nos dicen algo. Dios obrando en nuestra vida. Dios al control de nuestras vidas. La respuesta nuestra es, ok, Señor, voy a confiar en ti. Voy a confiar en ti. Entonces, ese nuevo corazón no lo podemos ganar, no lo podemos comprar, no lo podemos ganar con nuestra moralidad, con ser mejores, incluso ni con nuestra oración. Ese corazón nuevo nos es dado solo por gracia. Y gracia es el favor inmerecido que Dios nos da por medio de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, así como el rey Artajerjes le permitió a Nehemías, le dio lo que necesitaba para reconstruir la ciudad, también es un guiño para mostrarnos que el Dios soberano proveyó y dio a su único Hijo. ¿Para qué? Para reconstruir no solo muros, para reconstruir y para dar nueva vida a corazones quebrados y destruidos por el pecado. Nehemías está ahí para hablarnos y señalarnos que hay un rey que nos salva y que reconstruye nuestra vida, que es nuestro Señor Jesucristo, quien venció la muerte estando en la cruz y que está ofreciéndonos gracia presente para cada uno de nosotros. Donde el mundo está hablando de guerras, de conflictos, de violencia, de destrucción, de inseguridad, Nehemías nos dice, hay seguridad en Jesucristo. Él está obrando en silencio. Él está reconstruyendo corazones nuevos, nos está dando corazones nuevos para que nosotros podamos confiar, amar a Dios con todo el corazón. Y eso está en conexión con Romanos 8:28, para los que aman a Dios. Si verdaderamente amamos a Dios, todo nos ayuda bien. E incluso el silencio y los momentos de dolor, de ruina en nuestro corazón, nos hacen bien, porque remueven nuestro corazón y nos ayudan a percibir el amor de Dios de una manera extraordinaria. Eso es una verdadera espiritualidad. Cuando vivimos con nuestro corazón profundamente necesitado de Dios. ¿Precisamos eso? ¿Necesitamos eso? ¿Necesitamos estar más sensibles a lo que Dios está haciendo en medio de nosotros? Quizás con un hermano, con un familiar, en nuestros matrimonios, con nuestras hijas, hijos, en esta comunidad. Vamos a orar. Señor, nos rendimos a ti, Señor. Tú tienes el control. Tú eres Dios soberano. Por tu misericordia, Señor, nos has regalado tu gracia en Cristo. Nos has regalado no solo el perdón de nuestros pecados por los méritos de Cristo, sino que una gracia transformadora que hoy está cambiando nuestros corazones, donde podemos ver nuestras ruinas, nuestros fracasos, donde hoy podemos ver, Señor, en el silencio, podemos verte a ti. Queremos amarte con todo el corazón, Señor. Que tu palabra ilumine nuestro corazón y nos convenza de que no hay nada mejor
en esta vida que confiar en ti, Señor, que descansar en ti. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Nos rendimos a ti, Señor, a tu obrar en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.